bienvenidos nuevamente a un podcast más de Cuarto Ángel. Bienvenidos a todos ustedes y los que por primera vez nos están viendo, bienvenidos también. Gracias a Dios, pues hemos pausado un poquito aquí el tema de hacer podcast por un buen tiempo porque estuvimos aquí en la remodelación de todo este lugar y demás y sí nos llevaba un poquito de tiempo. Aparte de que aquí nuestro amigo Ángel trabaja mucho, entonces, como lo vieron en el podcast anterior, Ángel es el que mantiene el ministerio, entonces... Por eso es que no tenemos nada. Tiene que trabajar. Pero muchas gracias a todos. Las cosas. ¿Cuántas veces olvidó algo? Sí, perdón, hoy sí fue un error mío. Uno. No, fueron varios problemas técnicos hoy para hacer esto. 7 Pero gracias a ustedes, gracias a Huguito que nos está acompañando aquí detrás de cámaras, nos está echando la mano, muchas gracias. Gracias, ahí buena onda. Hoy tenemos un tema, creo yo, desde que aquí el hermano nos comentó más o menos de qué iba el tema, estuvimos ahí medio discutiéndolos, y justamente hoy cuando veníamos para acá, veníamos hablando por teléfono con Ronald y decíamos que en realidad todos estos temas de alguna u otra forma han surgido por alguna experiencia personal de nosotros, hemos atravesado quizá alguna prueba o demás y han surgido estos temas que espero en Dios que sea de bendición para ustedes también. Así que vamos a entrar de lleno de una vez. Creo que Angelito ahí nos tiene el texto base para hoy, así que Angelito. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Okay. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Wow. Vamos a iniciar en esta ocasión con una serie basada en las tentaciones de Jesús. Fíjate que desde hace un par de años atrás yo estuve pensando bastante sobre qué lecciones podíamos nosotros sacar de las tentaciones de Jesús, y creo que casi siempre te dan las mismas cuando sabes o hablas de esto, ¿verdad? Sí. Pero cabal, como lo decías hace unos momentos, veníamos platicando un poco sobre esto, y exactamente cuando uno recién acaba de pasar una experiencia espiritual dura, alguna prueba o alguna tormenta, creo que le das un poquito o viene Dios y te dice, bueno, ¿te acordás de lo que estabas pensando? Sí, hoy se aplica. ¿Verdad? Es el momento. Ahora, o sea, después de tanto tiempo de que yo quise sacarle una lección distinta a las tentaciones de Jesús, pues llega el momento en que digo, wow, sí. Y fíjate que lo saco una sola frase, y es esta que leyó Ángel acá. Lo repetimos, dice, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, algo le pasa a Jesús. Tiene hambre. Sintió hambre. La pregunta es, ¿vos crees que Jesús no sintió hambre durante los 40 días anteriores a esto? Claro. Bien. Seguramente. Mira, yo cuando he hecho ayuno... A la hora. Bueno, es que de por sí yo soy bien comelón, ¿no? La primera comida que no haces y ya... Ajá. O sea, te digo, empiezo mi ayuno a puesta de sol del día anterior a la hora de almuerzo del siguiente día, pues yo ya tengo hambre, pues, imagínate. Claro. No ha pasado ni 24 horas, pues. Ajá. ¿Qué diferencia tuvo que haber habido entre el hambre que Jesús tuvo el primer día con el hambre que tuvo después de 40 días? Bueno, imagínate, o sea, era exagerada, digo yo. Era exagerada, exactamente. O sea, llega un momento en que en el primer día, o sea, así como lo hemos sentido nosotros los que en algún momento hemos ayunado, pues la toleramos. Sí, la toleramos. Uno puede a veces pasar hasta sin desayuno, sin almorzar, y cuando ustedes me han dicho así cuando han venido aquí, no he desayunado, no he almorzado. Ese es Angelito. Pero estás tranquilo, estás normal, ¿verdad? Que si tuvieras que aguantar un poquito más, lo aguantás. Pero ¿qué diferencia hay entre el primer día del hambre y el día 40? No, sí, definitivamente. Sí, hasta uno completamente descompensado. Y ya está alucinando quizá. ¿Y qué pasa entonces si viene alguien y te ofrece comida en ese momento? Al día 40. No, sí, yo creo que a los 2 días yo ya... Ajá, o sea, sería difícil para mí. Aquí está el punto importante del estudio de hoy. Mira, yo tengo aquí el libro Les hago a todas las gentes. Lo tengo, pero... despedazado. Por pedazos. Bueno, era de mi papá, pero mi papá me dejó esto. Pero me parece bien interesante unas frases que dice acá y de los cuales quiero comenzar a sacar las lecciones que vamos a estudiar hoy. Dice,
Cuando Jesús entró en el desierto... Perdón, ¿en qué página estás para los que nos 92, escuchan? página 92 del Estado de toda la gente de los viejitos, ¿verdad? Porque puede variar en las versiones nuevas. Ok, ¿verdad? perfecto. Puede variar. O en digital va a variar. Dice, cuando Jesús entró en el desierto fue rodeado por la gloria del Padre. O sea, en esta parte vos decís, bueno, Jesús entró con fuerza. Sí, incluso si no estoy mal, pues venía de ser bautizado. de estar recién bautizado. ¿No? O sea, Luego dice, absorto en la comunión con Dios se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él. O sea, prácticamente Jesús quedó vulnerable. Y esa es la parte principal de todo esto, la vulnerabilidad. Porque Satanás no se acercó a Jesús en el primer día de la tentación, o en el primer día, perdón, del ayuno. Porque Satanás sabía que... venía fortalecido. Exactamente. Acababa de escuchar la voz de su padre que habló del cielo. Que en esa parte Satanás no iba a tener victoria. Pero Satanás, paciente, espera hasta el día 40 para acercarse a Cristo, y fue porque en ese momento Cristo estaba vulnerable. O sea, Cristo podía aceptar las sugerencias satánicas más fácil que si lo hubiera intentado Satanás en el primer día. ¿Sí? Sigue diciendo. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehusaba el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y lloró. Débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que el de los hijos de Adán. Eso es el libro de Isaías, lo dice. Satanás vio su oportunidad y pensó que podía vencer a Cristo. En ese momento. En ese momento, o sea, ¿en qué momento nos ataca el diablo entonces a nosotros? ¿Cuando nosotros estamos fuertes? No, yo creo que no. ¿Sabes qué? Bueno, creo que no se aplica acá, pero quizá lo podría aplicar a mi vida. Hay un texto que dice que cuando un espíritu sale de uno, va y cuando regresa, y ve la casa ordenada y quizás es un momento, quizá en mi caso quizá lo podría considerar como un momento en el que me siento confiado de mí mismo, ¿sabes? O sea, cuando me siento así como... estoy bien, ahorita he estado haciendo bien las cosas bien, entonces como que te empezás como a confiar y en mi caso quizás es un momento en el que el enemigo aprovecha como para llegar a vos y tentarme, vamos. Sí, o las cosas que nosotros damos por sentado, como por ejemplo nuestro trabajo, alguna situación familiar, un poco de salud que uno tenga. Yo creo que con vos estábamos hablando la semana pasada, Ronald, que como que se notaba que en algunas iglesias estaban teniendo un poco de problemas, que no estaban pudiendo realizar actividades o algo por el estilo, y hablábamos de que, o sea, se nota bastante como el decaer de una iglesia cuando una persona es afectada y como que no tiene a Dios en primer lugar y se deja llevar por esos problemas. Totalmente. Cristo sabía que Satanás lo iba a atacar en un momento de angustia. Y nosotros tenemos que prácticamente prepararnos como Cristo. Porque lamentablemente cuando llegan los momentos de dificultad, los momentos de vulnerabilidad, el ser humano se olvida de todo. De los buenos momentos, de cómo venció el pecado con anterioridad, cuando estuvo bien, sino que cuando llega la vulnerabilidad prácticamente se siente solo. ¿Sí? Y mientras se sienta solo, hay un peligro, ¿cómo lo podríamos agrandar? Sin comparación a cuando uno está bien y cuando uno está vulnerable. ¿Por qué lo digo? Por el siguiente párrafo. Y esto me dejó a mí frío. Mira lo que dice acá. Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía ser un ángel del cielo. O sea, te pones a pensar en mi caso con hambre y demás y veo que alguien se presenta como un ángel. Digo, viene de Dios. O sea, Satanás no es que se haya presentado con Jesús y le dijo, soy el diablo. No, o sea, se presenta ante Cristo y le hace creer a Cristo
que él, o sea, Satanás, era la respuesta a las oraciones que él estaba teniendo. Sí, qué terrible eso. Qué delicado. ¿Lo hizo el primer día? No. No. Porque Cristo hubiera dicho, bueno, este es el diablo, ¿verdad? Lo hace en el momento de la vulnerabilidad. Cuando Cristo pudo haberse confundido y decir, wow, Dios, mi Padre me está contestando y he aquí el ángel que necesitaba. Vos y no crees vos que, pues, según lo que leíste ahí, Jesús estaba orando, o sea, prácticamente Jesús le estaba pidiendo, o sea, estaba teniendo oraciones a su Padre para esta respuesta, ¿a vos? Porque me imagino que en esos 40 días, obviamente, Cristo estaba en consagración con su Padre y él estaba esperando el momento en el cual el Padre le contestara que había terminado su ayuno. Totalmente, porque, y eso lo dice acá, mira, porque dice, aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían las apariencias de panes, el tentador dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan en pan. ¿Por qué le hago el énfasis a esto? Y es que obviamente cuando uno está vulnerable, si no conoces la palabra de Dios y las disposiciones divinas para seguir en el camino de la vida, sí te arrastra. Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, hermano. Pues, pero qué peligroso. Todos hemos caído en tentación por este principio, quizá, a vos. O sea, en principio es lo mismo, siento yo, a vos, en la tentación de todo ser humano. Hagamos un ejemplo. Digamos, si una persona tiene la necesidad de trabajo, ¿sí?, y está pidiendo a Dios por un trabajo, claro que Satanás se aparece en el momento de la vulnerabilidad. Y comienza a presentar opciones laborales, por ejemplo, que parecen ser la contestación a tus oraciones. Pero pueden tergiversar el resto de la palabra de Pero Dios. si no conoces cuáles son los principios divinos, ¿verdad?, para ejercer una actividad laboral, puedes pensar que una oferta laboral es la respuesta es la respuesta de Dios cuando realmente no podría hacerlo. Como por ejemplo, o sea, un ejemplo práctico, una persona que por mucho tiempo ha pedido un trabajo a Dios, Satanás sabe que esta persona le está pidiendo un trabajo a Dios, está en ese momento de necesidad y Satanás se presenta y te dice, aquí está Dios, mira, te ha escuchado. Ajá, aquí te he escuchado. Tenés que trabajar solo mediodía sábado, pero es el trabajo que querías. O un poquito el viernes. Ajá, o un poquito viernes y tenés lo que soñabas. Y es como el ejemplo que puso ahorita Benja. ¿Qué nivel? Como que me hizo recordar. ¿Te recordás, Benja, cuando oramos por mi primer trabajo? Sí, me recuerdo muy bien. Y estuvimos orando un montón y al cabo de tal vez como un mes, ¿verdad? Yo ya les estaba contando que había comenzado mi primer trabajo. Después llegó la oportunidad de cambiarme de trabajo, pero cuando yo oré por esta situación del cambio de trabajo, yo estoy consciente que no estaba en la mejor situación que podía estar con Dios. Y yo creo que a Ben le dije los últimos días que estuve en ese trabajo, en los que yo había comenzado a transgredir de a poco el sábado y que así se comenzaba. Que con un par de cositas era y que ya después ya no me iba a dar cuenta. Y ahorita que lo dijo Benja me recuerdo muy bien porque en esas semanas en las que yo estaba decidiendo si me iba o no, vos, Ronald, tenías un tema en el cual vos decías de que en la desobediencia Dios no te iba a contestar. No te iba a bendecir, ajá. Y te prometo que cuando vos dabas ese tema y yo estaba en esos días, yo decía,
¿será que...? Para mí, Ajá, o sea, ¿será que estoy en esa situación? Wow, nunca lo dije por vos, pero... Ajá, no, por eso digo que ahorita que cabal Benja estaba poniendo eso, me recordé que te prometo que eso venía en mi mente, y yo decía, ¿será que...? O sea, yo iba en el carro y ponía música, y yo decía, no, pero... ¿Cómo le puedo agradecer a Dios por esta oportunidad si yo sé que no estoy cumpliendo, o sea, que no estoy ni siquiera luchando con eso? Ajá. Y justo ahorita que... Bueno, con eso que mencionó Benja me recordé que cuando te conté que ya no iba a estar y todo, una de las cosas que te dije fue, ya estaba empezando con eso así de a poquitos. Sí. No, es que... media hora, ¿o qué me cuesta hacer esto? Sí. Y de ahí las últimas veces ya eran las 8 de la noche y yo seguía en la computadora, pues. Sí. No, y que ponete en tu caso, pues podrías quizá anhelar ponete, no sé si fue en tu caso específicamente, pero ponete en una persona en tu misma situación. Quizá está pensando o está anhelando un ascenso, por ejemplo, una mejora de salario, lo que sea. Y llegan esas oportunidades que en realidad son tentaciones. Wow. Jesús tuvo hambre. ¿Cuál es el hambre de nosotros hoy? Y no estamos hablando de comida específicamente. No, ¿cuál es el hambre? ¿Qué es lo que tu ser está ansiando ahorita? Hay personas, por ejemplo, y son los ejemplos básicos como el afecto, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene algún tipo de carencia emocional o de cariño o algo? Y se ve normalmente cuando una persona da un paso, por ejemplo, a la infidelidad, por ejemplo. Cuando hay una carencia en la pareja, yo no soy terapeuta de pareja, pero terapeuta de la palabra, ¿no? Sí, terapeuta. Pero creo que es cosas que se deben hablar, ¿verdad? Cuando hay alguna carencia de algo. Pero cuando no se hablan, por ejemplo, Satanás sabe que no se hablan. Satanás sabe que hay una carencia que no está siendo suplida en tu vida. Y entonces, como ángel de luz, porque indirectamente las parejas lo hacen, ¿verdad? Están clamando a Dios porque la pareja cambie, por ejemplo. Están clamando a Dios porque la pareja tenga más afecto, o porque la pareja elimine ciertas cosas, y Satanás sabe que ya tienes hambre. Entonces viene Satanás y dice, bueno, es el momento de presentarle el pan. Y siempre aparece el individuo que ofrece el pan para saciar tu hambre. Y entonces comienzan, no, es que el otro sí tiene, ¿verdad? Lo que mi esposa o mi esposo no tiene, o mi novia no tiene. Entonces ahora esto es lo que yo le pedí a Dios. Cuando estás vulnerable, creo que es el peor momento para poder dar un paso en falso. Sí. No avanzar si no conoces bien la palabra de Dios, porque Dios sabía y conocía la palabra, obviamente que la había inspirado, y sabía cómo le iba a responder a Satanás. Pero si nosotros no sabemos cómo responderle a Satanás... Pero fíjate vos de que aquí hay algo que creo que sería bueno mencionar, vos, porque Cristo conocía las Escrituras, pero en realidad las conoció como todos nosotros las hemos de conocer. O sea, no estudiándolas. Exactamente. O sea, sabes que este mismo libro, El deseo de toda la gente, dice que Jesús aprendió sobre las piernas de María, vamos. O sea, María le contaba estas historias del pueblo de Israel y demás. O sea, todo eso lo empezó él a guardar desde su niñez, vamos. Y ya después, cuando pasaba el tiempo, dice que mientras estaba trabajando en la carpintería de José, él compartía esa palabra. Cuando tenía su tiempo libre, iba a meditar en esa palabra. O sea, era un constante estudio de la palabra, como nosotros hemos de hacerlo. O sea, no tenemos que pensar que Jesús, porque él le inspiró esta palabra, es porque él lo tenía todo ahí en la mente. Tienes razón, tienes mucha razón. Nosotros, Cristo, de la misma manera en que nosotros hemos de conocer la palabra, la conoció. Y así fue como afrontó la tentación, vamos, con el conocimiento de la palabra que nosotros también podríamos tener. Totalmente. Filipenses 4:19, ¿lo tienes ahí, Angelito? Vos que sos el crack ahí para esto. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Dice, igual con la versión Reina Valera 1960, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus... ¿Riquezas? Perdón. Voy a iniciar de nuevo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios está dispuesto a suplir todo lo que nos haga falta, ¿sí? Porque Él también sabe en qué momento tenemos hambre.
Y no de comida, ¿verdad? Seguimos con ese punto. Él sabe también que a un momento tenemos hambre y lo va a suplir. Pero no lo va a suplir de maneras, ¿cómo lo podríamos decir así suave? Sí, que no van acorde de a la maneras Biblia. falsas, O sea, contradiciéndose. Con los principios bíblicos. Con los principios bíblicos. Por eso, uno de los aspectos que nosotros debemos de cuidar bastante es cuando estamos vulnerables. Pero cuando estamos vulnerables, Satanás puede presentarnos a nosotros a cosas, personas que parecieran ser contestación a nuestras oraciones, pero nosotros debemos saber identificar si todo lo que se nos ha presentado en respuesta a nuestras oraciones va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso me gusta esto. Debemos saber cuáles son las estrategias de Satanás para detectar un área vacía o descuidada de las personas. Y uno lo sabe. Sí. Uno sabe en qué está fallando. Todos nosotros en este momento podríamos definir en qué hambre tenemos, ¿no? ¿Qué hambre tenemos? Ajá. Y entonces, si sabemos qué hambre tenemos en algo, lo que debemos hacer es tratar de cuidarnos, pues, ¿verdad? Y no también, avanzar. Ajá, y también ver que tal vez hambre suena como a un área de nuestras vidas en las que realmente tenemos mucha necesidad, pero inclusive esa área en la que puede llegar Satanás, en donde puede encontrar nuestra hambre, es algo que tal vez nosotros damos por hecho o sabemos que no estamos tan mal, pero que Satanás puede ir picando ahí de a poquitos para agravar la situación. Totalmente, sí. Claro, sí, hay diferencia, ¿verdad? O sea, hay aspectos que, pues, tienes una hambrita chiquita que creo que Satanás dice, no, aquí no cae, ¿verdad? Pero que puede ir agrandando poquito a poquito también, ¿verdad? Ajá. Creo que sí, vamos. O sea, si uno está clamando por algo, si uno está pidiendo respuesta a la oración de algo, es donde más consagración quizá deberíamos de tener, vamos. Sí. Más meditación en su palabra para saber en dónde está la respuesta, porque puede suceder esto mismo. O sea, se puede acercar el mismo enemigo para querer ponerte eso. Vamos. Bueno, y dice la Biblia que él se acerca disfrazado como ángel de luz. Ajá, exactamente. O sea, es con nosotros también aplica, pues. Brother, pero es que o sea, el ser humano, ¿cómo va a diferenciar si te aparece Satanás como un ángel de luz? Sí. O sea, tenés que tener bien fuerte el conocimiento en tu palabra. Entonces, aquí viene el consejo. Bueno, yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, dicen muchos, de así como Cristo, de que mi madre o mi padre me enseñaran a mí las Sagradas Escrituras, pues comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo porque Satanás realmente sí está como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo decíamos el sábado que pasó, visitamos la iglesia de los Planes Villanueva y leíamos Mateo 24:24 que decía que el engaño va dirigido exactamente a los escogidos. A los escogidos. Entonces, obviamente, Satanás no va a ir a engañar a los escogidos presentándose como Satanás. Sí. Se va a acercar a los escogidos presentándose como se presentó aquí cobardemente con Dios, con Jesús, como la contestación a las oraciones del propio Cristo. Sí. Imagínate, para poder engañar a los escogidos, el engaño sí va a ser bastante fuerte. Sí. ¿Y vos sí crees que vos, en principio no podría ser como lo mismo que pasó en el Edén, vos? O sea, porque date cuenta que se presentó igual, o sea, se disfrazó a vos. Como fue en el Edén, a vos. Y en el caso de Eva, le despertó como un deseo de superioridad, a vos, como que encantó sus sentidos, a vos, encantó su yo, vamos. Entonces, se puso, como vos decís, como en un área vulnerable, vamos, como para poder ceder a la tentación. Totalmente. Entonces creo como que aquí, como que Cristo está acabando con lo que inició en el Edén, vamos, está rebatiendo esa misma tentación. Lo hizo. Aquí dices que Satanás esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, o la necesidad, ¿verdad?, de cualquier afecto o algo, Cristo perdiera la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Porque a veces, como dice acá, Satanás no siempre ataca en la abundancia. A veces ataca en la carencia, ¿verdad? O sea, muchos dicen que Satanás podría atacar al que tiene mucho. No, a veces le gusta atacar al que le hace falta algo. Sí. ¿Por qué? Porque es por la vulnerabilidad que uno tiene. Porque cuando estás así, entonces es más fácil caer. Sigo leyendo aquí. Si tienen un comentario, me lo dicen. Sí, no, yo, pensando en eso, o sea, me pone a pensar, ¿por qué
¿por qué llegar a ese punto? Quizá en algún momento alguna persona podría pensar que... ¿Por qué Dios lo llevó a ese punto, vamos? De carencia o de necesidad. O sea, decir, no, pero es que... culpar a Dios. Vamos a decir, no, pero es que si tú me hubieras suplido antes de tiempo, si tú me hubieras dado antes de tiempo, yo no hubiera cedido a la tentación. Vamos. No, y lograr ver, como yo creo que una vez también lo hablaba con Ronald, que uno a veces está, hablarán es que esta tentación o el enemigo no deja de atacarlo a uno, cuando uno solito es el que también lleva esos puntos. Sí, cabrón, y yo le decía, tal vez uno echando la culpa al diablo y el diablo como, ¿qué onda? Estoy con 7,000 millones de personas más ahí. Entonces como si evaluarnos para lograr ver cómo estamos, si estamos en la dirección correcta o tal vez nuestras propias decisiones nos están llevando por otro lado. Sí. Y ahí sí que ni necesidad de meterse tuvo el enemigo porque nosotros solitos... Nos hacemos a regalar a Dios. Ajá, sí. Sí, normalmente las tentaciones de Satanás ofrecen o vienen disfrazadas de soluciones rápidas. Sí. Te falta afecto, yo te soluciono el problemita. ¿Sí? Aquí hay quien te dé el afecto. ¿Verdad? Tienes hambre, o quizá pueda ponerte alimentos sobre la mesa que están prohibidos o restringidos por la Biblia, y como tienes hambre, entonces accedes, ¿verdad? Te faltan amigos, no te preocupes, tengo la solución para tu carencia social, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Dice acá en el deseado de todas las gentes, fue en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba, cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. Por ejemplo, da unos ejemplos acá. Moisés se hallaba cansado por los 40 años de peregrinación de Israel, cuando su fe dejó de asirse momentáneamente del poder infinito y fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Sí, o sea, imagínate tener una lucha ese tan fuerte. Ese ejemplo de Moisés se aplica bastante bien, vos. Se aplica bastante bien, mano. Y en nuestra vida lo hemos notado nosotros. Nosotros no somos perfectos y hemos llevado una vida cristiana, obviamente como todos, ¿verdad? Sí, y hay veces que nosotros hemos estado en picos espirituales altos, lindos, altos, buenísimos, y nos pasa lo que vos decías, que como estamos en las alturas espirituales nos sentimos confiados. Y quizás caemos y mucha gente dice, y este que se creía tan perfecto, ahora ha caído. Perdón, pero somos humanos. O sea, nosotros también hemos tenido lo que le pasó a Moisés. Sí. Hemos estado espiritualmente bien. Moisés veía a Cristo cara a cara y aún así en un momento de vulnerabilidad fracasó. Sí. Y le fue limitado el acceso a la tierra prometida. Sí, pero ves que es como como que se repite constantemente eso de llevarte Dios a esos límites, porque por ejemplo, el caso de Israel saliendo de Egipto, vamos, o sea, Dios obró hasta el momento en el que se encontraron frente al Mar Rojo con el pueblo de los egipcios atrás, vamos. En ese momento obró, vamos. En el desierto esperó que se le acabara la comida para enviar el maná, por ejemplo. O sea, te das cuenta que es como un patrón que se repite, que en nuestro caso quizá ese tiempo provoca en cierta manera paciencia, vamos. O sea, como un conocimiento mayor de Cristo, vamos. O sea, eso es como necesaria esa prueba, ese tiempo, como para fortalecer esa confianza en Él, vamos. Sí, o sea, yo creo que Dios permite lo mismo que le permitió a Cristo, ¿verdad? O sea, tener hambre, tener la necesidad. Sí. Porque Cristo se fortaleció. O sea, su fe fue fortalecida cuando logró vencer. Sí. Nosotros si igual. A Cristo le pasó, es necesario para nosotros también, ¿no? Totalmente, porque Cristo fue el ejemplo de eso. Porque
nosotros estamos en momentos de vulnerabilidad, no es porque Dios quiere que caigamos, es porque quiere que confiemos y que reclamemos las promesas escritas en su palabra como lo hizo Cristo, porque Moisés no fue solo el único ejemplo. Leo dice, en la página 95, el deseo de todas las gentes. Así también sucedió con Elías, que había permanecido indómito delante del rey Acab, dentro del rey Acab, y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por los 450 profetas de Baal. Después de aquel terrible día pasando sobre el Carmelo, cuando se había... Después de aquel terrible día pasado sobre el Carmelo, cuando se había muerto a los falsos profetas y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida, ante las amenazas del idólatra Jezabel. Elías también. Sí. O sea, Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Mató a 450 profetas de Baal, se enfrentó a todo el pueblo. Había orado para que no lloviera y llovió. Y ahora por la amenaza de Jezabel, en su momento de vulnerabilidad, yo no puedo entender o puedo imaginar un Elías que acababa de terminar ese enfrentamiento contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ¿cómo se sentía? Sí, o sea, llegar, ya no. Y ver a un pueblo tan indeciso y ya no. Y llegar a un momento en que estabas tan vulnerable que dices, ya no. Entonces, cuando viene la amenaza de Jezabel, ¿qué hace Elías? Huye. Sí. Huye, o sea, en vez de confiar. Qué frustración, vos, porque acababa de pasar algo imposible, ¿sabes? O sea, algo que, imagínate que pase ahorita, va. O sea, que caiga fuego, imagínate. O sea, era algo que en ese momento también para el pueblo de Israel era imposible, vamos. Para todo el mundo era imposible, incluso para Elías, pues, o sea, solamente un milagro podía lograr eso. Pero ni aún un milagro así hizo cambiar el corazón del rey ni de Jezabel, vamos. O sea, qué frustrante, hermano. O sea, sí estaba cansado seguramente. Y ese fue el momento donde Satanás aprovechó. El momento de la vulnerabilidad de Elías, decir, bueno, es el momento donde yo voy a darle al pobre Elías. Y casi lo logra, ¿sabes por qué? Porque Elías se va oyendo y ¿qué es lo que pide? Sí, que se muera, vamos a querer morir. De este mundo. ¿Hasta qué punto Satanás había logrado, después de que Elías estaba en las alturas, por así decirlo, espiritual, llevarlo al extremo de desear la muerte? Sí. El momento de la vulnerabilidad. Pero se podría aplicar igual lo mismo, porque en ese momento vulnerable él también sintió hambre, vamos. O sea, un hambre de respuesta de Dios, y mira lo que sucedió también en ese desierto, vamos. Pero o sea, ese encuentro que tuvo con Dios. Con Cristo. ¿Sigue diciendo algo más? Sí, dice, así se había aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad, y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Sí. Sí, vamos, cuando estás necesitado, man. Ahí el punto más triste es. Por eso, esta tentación de Jesús, y no solo este punto, porque tenemos otros episodios más sobre esto, nos damos cuenta que la vulnerabilidad es sumamente peligrosa. Es sumamente peligrosa. Como lo decías ahí cuando estaba aquí en nubes, decía ahí, como hay nubes de... Aquí dice, siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Cualquier momento que el ser humano pueda no tener paz, pueda estar indeciso, pueda estar angustiado, estresado, deprimido, ansioso, creo que es el momento donde más debemos guardar la calma. Porque Satanás, ese es el momento donde aprovecha para poder destruir a los hijos de Dios. Es el momento que está esperando. Si tú llegas o estás ahorita en un momento de esta índole, angustiado, estresado, ansioso, deprimido, triste, te falta amor, te falta caricias, te falta cariño, te falta afecto, te falta amistad, te falta trabajo, te falta lo que te falte, cual sea tu hambre, creo que es el momento de, antes de dar un paso, calmarte. Calmarte. Que se puede aparecer un ángel de luz por ahí, vamos. Porque puede aparecerse un ángel de luz y tú, por la vulnerabilidad que tienes, por el hambre que tienes de tu necesidad, puedas creer que esta pueda ser una respuesta de Dios. ¿Cómo comprobarlo?
Sí, no, yo creo que ahí es donde aplica lo que hablamos, vamos. Yo estoy 100% seguro, hermano, que cuando vos estás en una situación así, buscas al Señor, Él te da respuesta, vos. O sea, sí te lleva, ¿sabes? Estoy seguro que a ustedes en algún momento les ha pasado de que están necesitados de escuchar a Dios y va su palabra y tener respuesta de Él, vamos. Entonces... yo creo que justo por donde vos vas es con Elías. Cuando Elías vino y le rogó a Dios, para mí, esto es muy personal lo que yo pienso, es que así como Elías en ese momento, cuando él estaba bien débil, destrozado, estaba bien hundido en esa situación, Dios le dio paz. Entonces, las respuestas que Dios nos da a nuestros problemas, a cualquier hambre que tengamos o a cualquier necesidad que tengamos, siempre van a ir acompañadas de paz. Sí, totalmente. Puede ser algo difícil también porque no siempre se sale fácil de los problemas. Inclusive la mayoría de veces, como os decía, las respuestas que no vienen de Dios son fáciles, momentáneas, esporádicas. Pero cuando Dios nos responde y Él nos respalda, sea lo que sea que venga, siempre va a haber paz. Sí, totalmente. Definitivamente. ¿Cómo podemos proteger nosotros nuestras necesidades desde el punto espiritual? ¿Cómo crees? Como escrito está en el caso de... Principalmente, ¿sí? De Cristo. Y mantenernos en comunión con Dios es necesario. Mantenernos en comunión con Dios, el estudio de su palabra, la oración constante, la testificación, son vías que nos pueden ayudar a nosotros a mantenernos firmes y a detectar si las contestaciones a las oraciones provienen de Dios o pueden ser una tentación, ¿verdad? Podemos añadir tener círculos de apoyo saludable, o sea, buenas amistades, que en el caso mío, por ejemplo, cuando yo tengo algún tipo de inconveniente, algún problema, pues son ustedes, ¿verdad? Ahora ya no. Lo voy a cambiar. No, pero sí, o sea, cuando yo he tenido inconveniente, lo primero que hago es, después de buscar a Dios, obviamente, es buscar a mis amigos, que yo sé que ninguno de ellos me va a venir a decir, mira, hace esto, hace lo otro, y yo sé que me van a dar un consejo contrario a la palabra de Dios. Y eso es otro de los problemas, porque Satanás a veces utiliza a los amigos. Sí. Mira, no, hombre, no le hagas caso, no hagas esto, haz lo otro, ¿verdad? No te conviene, o esto es lo que te conviene, toma esta decisión, te apoyamos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el ser humano es engañado a veces por el círculo de amigos que lo rodean, ¿verdad? Y ese es el problema. A veces muchos en vez de ir a la Biblia, a la oración constante, y quieren respuestas rápidas, lo primero que hacen es buscar el apoyo de los amigos. Falsos amigos que te van a aconsejar, utilizados por el enemigo muchas veces, cosas contrarias a la palabra de Dios. Como un ángel de luz, hermano. O sea, date cuenta que un amigo obviamente no lo vas a considerar como... Que tu enemigo, que busca tu mal. Y como que a la hora de buscar ese círculo de apoyo, el buscar que esas personas tengan los mismos principios que uno, pero no las mismas ideas que uno. Porque eso es lo que le pasa a uno con los amigos que como que lo mal aconsejan, que uno busca a las personas cercanas que le dicen a uno lo que uno quiere escuchar, no lo que va correcto a mis principios. No, yo creo que un amigo verdadero va a ser sincero, aunque las palabras de él quizá te duelan en un principio, algún punto, pero van a ser las correctas. Van a ser las correctas, sí, totalmente. Consejos finales: cuando estemos en vulnerabilidad y estemos tentados por Satanás, respondamos como lo hizo Jesús. Con escrito está. Sí. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Ustedes pueden decir, pero hay cosas que me están pasando en la vida, que no hay una respuesta concreta en la Biblia. Pausa, vamos a hacer un podcast sobre eso. Sobre los principios de decisiones. Porque sabemos que hay cosas que uno puede estar necesitando en ese momento y la Biblia tal vez no es clara o no sé dónde encontrarlo, ¿verdad? Estamos preparando un podcast especialmente para eso. Segundo, o sea, no actuemos por impulso. O sea, estamos en una necesidad, nos falta algo, tenemos hambre de algo, no tomemos decisiones inmediatas. No actuemos por impulso, vamos a la oración. En base a las emociones, quizás. O sea, no actuar por emociones, claro. Sino por fe. Y Elena White dice esto en Mente, Carácter y Personalidad: las emociones no son una salvaguarda segura. No hay nada mejor que decidir actuando por la fe, que es la palabra de Dios. Entonces,
creo que hay diferentes maneras, diferentes vías en las cuales nosotros podemos defendernos de los argumentos o tentaciones de Satanás. Créanme, cuando estén en situaciones de esa magnitud, no actúen por impulso. Lo mejor es correr a la oración, a la palabra de Dios, a los amigos, ¿verdad? Que van a actuar conforme a la palabra de Dios. Y estoy seguro, o estamos seguros, de que vamos a salir victoriosos de las tentaciones del diablo. Sí, así es. Bueno, yo, ¿sabes qué me encanta? Porque para mí la palabra del Señor es como el cerebro, hermano. O sea, ¿en qué sentido? Vos, una de las cosas que a mí me encanta del cerebro es el tema de la sinapsis. No sé si han visto ustedes la sinapsis. No sé qué es eso. Son lo de la como comunicación entre las neuronal neuronas. y todo ese rollo. O sea, como que hay un camino determinado para las neuronas. Es perfecto, vamos. O sea, y están establecidas con un orden perfecto, ¿sabes? Para que tu cerebro funcione y por ende vos seas lo que sos, vamos. Para mí la palabra es así, ¿sabes? O sea, siento que cada cosa que está aquí escrita está con un propósito perfecto, ¿sabes? Es como que estuviera diseñado perfectamente. Y creo que estas historias, por ejemplo, estas historias que parecen muy básicas, hermano. O sea, parecen como... Porque date cuenta que solo son un par de versículos en los que habla la tentación de Jesús, pero en algo tan pequeño como el tuvo hambre, podés sacar un gran estudio a vos y puedes aplicarlo a tu vida. Entonces creo que mi llamado sería más en el tema de prestémosle atención. O sea, como esta semana hablábamos, teníamos un estudio bíblico con Holman y el estudio bíblico era en base a hagámosle preguntas al texto, vos. Creo que aplica perfectamente, babosa. Es un buen principio de no paso de este texto hasta que le haga una pregunta, ¿vos? Hasta que lo entienda, hasta que vea a Cristo ahí, hasta que lo aplique, hasta que, o sea, como que profundizar, vos. Entonces creo que estas historias no están ahí solo porque sí, sino que específicamente esta de la tentación de Jesús creo que es esperanzadora para nosotros. Sí, lo porque es. de la misma forma en la que Cristo venció, nosotros también podemos vencer la tentación si seguimos los principios que Cristo siguió en este momento. Exacto. Yo, la verdad, de lo que me quedo con lo que acabamos de hablar es... O sea, viene a mi mente el momento en el que tuve ese cambio de trabajo que les digo, que yo me sentía muy bien, pero cuando me tocó tomar esa decisión, yo sabía, o sea, me senté, me recuerdo, en la cama de mi cuarto una noche y dije, o sea, no puedo pedir la dirección o no puede ser una respuesta de Dios porque yo sé que estoy mal. O sea, yo sé en qué punto flaqueo y mi invitación el día de hoy es que todos sabemos en qué punto estamos mal. Dediquémonos un momento para meditar en eso y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que según nuestras necesidades podamos hacer lo que dijo Benja. O sea, si a mí lo que me hace falta es fe o, qué sé yo, dominio propio, o sea, buscar dónde tengo yo esos consejos para mejorarlo en la Biblia y así poder fortalecer para poder estar bien ante la tentación. Totalmente. Excelente. Amigos, los grandes héroes de la fe cayeron en su momento de vulnerabilidad. Un rey David, aquel hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento de vulnerabilidad cayó en adulterio y asesinato. Pero Dios le dio la oportunidad de restaurarse. No te sientas mal si en algún momento, después de haber llevado una vida cristiana correcta y una vida espiritual sana, tuviste un momento de vulnerabilidad y caíste. Así como hizo Dios con David, lo hace con cada uno de nosotros. No te sientas mal. Restaura. Levántate. No te quedes caído. Lo mismo lo decíamos en el sábado, en los planes. No, aunque sea, arrástrate. Pero no te quedes caído. Y cuando vuelvan otra vez los momentos de vulnerabilidad, aférrate a Cristo. No permitas que Satanás se aproveche del momento vulnerable en el que estás viviendo. Aférrate a la oración, no actúes por impulso y verás cómo Dios poco a poco te va dando la respuesta a tus oraciones y la victoria será asegurada. Así que esperamos que este material sea de beneficio para ustedes, o quienes están oyendo, ¿verdad? Y igualmente para nosotros. Así es. Y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Chao.